Bienvenidos a Tutoriales de Costura. Si quieres aprender a hacer estos cuellos tan bonitos, te voy a compartir cómo se hacen. Hola, ¿cómo están? Espero que estén haciendo muchos proyectos y cosiendo muchas cosas bonitas. En el tutorial de hoy vamos a hacer 3 cuellos. 2 van a ser redondo, tanto con tela rib y con tela elástica. Y el último va a ser un cuello en V. Este lo vamos a hacer con tela rib. Yo sé que estos cuellos son muy bonitos, pero hay que saber hacerlos de la manera correcta. Y si este tutorial no te sale a la primera cuando estés haciendo el cuello, no te preocupes porque todo es cuestión de práctica. Ten en cuenta todos los estiramientos que te voy a enseñar. Bueno, tienen que saber que me hace mucha ilusión hacerles este tutorial. Espero que lo puedan entender bien y que aprendan muchísimo. Y bueno, antes de comenzar te dejo por aquí abajo mis redes sociales y si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y compartas este vídeo. Y bueno, sin nada más que añadir, vamos a ver el tutorial. Cosas a tener en cuenta y que son muy importantes antes de comenzar el tutorial. Las telas que voy a utilizar, las 3 tienen diferente elasticidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que tenemos que saber la elasticidad de nuestra tela para calcular la medida del cuello. Y para hacer este tipo de cuellos no puedes utilizar una tela muy fina y una tela demasiado gruesa. La tela de rib, por ejemplo, que es más gruesa, te sirve para sudaderas ya que es un cuello más firme, ya que necesitan un cuello un poco más grueso. La tela que es más fina te puede servir para camisetas, para cuellos más finos, ya que es una tela más elástica y flexible. Y una cosa también muy importante, no reducir más del 70% el cuello, ya que si lo haces el cuello te va a quedar demasiado tirante. Y otra cosa también, antes que se me olvide, yo para el segundo tutorial voy a utilizar esta tela de algodón, pero voy a hacer el cuello de la misma tela. Ahora, si tú quieres colocarle un cuello de tela rib, tienes que asegurarte que el color de la tela del cuello sea exactamente del mismo color de la tela. La tira que vamos a cortar para colocar en el cuello, cuando la cosamos con la overlock, no la tienes que cortar. Este cuello es una pieza que está muy a la vista, o sea que se ve muchísimo y tiene que tener el mismo ancho en todo el contorno. Así que es muy importante que si coses con la overlock no cortes el cuello. El primero lo voy a hacer con esta tela. Ahora te voy a enseñar cómo se calcula la elasticidad para cortar el cuello. Y lo vamos a hacer con una máquina recta y con puntada de zigzag. Lo voy a hacer muy simple para que lo puedas hacer en casa. Voy a comenzar con esta camiseta y lo primero que vas a hacer es medir la elasticidad de la tela. Para ello vas a colocar la tela en 0 y vas a estirar de 10 hacia adelante. Esta tela estira de 10 hasta 12, eso significa que tiene un 20% de elasticidad. Cuando ya sepas la elasticidad de tu tela, vas a colocar el cuello de esta manera y tiene que quedar lo más recta posible. Si te fijas, he unido los hombros. Tomas esta medida desde el centro de la espalda hasta el centro del delantero. Aquí tenemos 25 centímetros. Entonces, para calcular la medida del cuello en esta tela, vas a multiplicar 25 por 0.80. Nos va a dar un total de 20 centímetros. Este sería el largo del cuello que vamos a cortar. Entonces cortas una tira doble de esta medida por el ancho del cuello. Yo voy a hacer una tira de 20 por 4 centímetros. Como ves, la tela aquí la he doblado y voy a cortar la tira. Aquí estoy haciendo una tira bastante recta porque la tela estaba muy mal cortada. Cortas la tira a la medida que te salga y aquí dejé medio centímetro para coserlo con la máquina recta. Colocas derecho con derecho y pasas una costura. Aquí ya tenemos nuestro cuello listo y unido con esta costura. Dejas la costura hacia adentro y lo doblas de esta manera. Aquí yo le coloqué unos alfileres para acomodar bien el cuello. Ahora lo vamos a colocar en la camiseta y vamos a colocar esta costura que acabamos de hacer en el centro de la espalda. Lo vamos a hacer de esta manera, o sea, en el centro de la espalda porque es una tela que no es muy gruesa y no le vamos a colocar etiquetas. Marcas también con un alfiler el otro extremo para que queden dos lados iguales. También marcas el centro de la espalda con un pequeño corte o con alfileres. Aquí lo hice muy grande el corte, tú hazlo un poco más pequeño. Y también marcas el centro del delantero. Cuando ya tengas listas todas estas marcas, vas a colocar la camiseta del revés. Y vas a introducir el cuello de esta manera, colocando esta costura en el centro de la espalda. Y haces lo mismo con el delantero. Y esto lo tienes que coser estirando el cuello hasta que llegue a la medida de la camiseta. Lo haces de esta manera.
Y yo lo voy a coser con una costura recta para que también lo puedas hacer en casa si no tienes máquina overlock. Y te aconsejo que estires un poquito por delante y por la parte de atrás de la aguja para que cuando te coloques el cuello y la tela se estire no se parta el hilo. Es muy importante que cosas todo a la misma distancia, o sea, si vas a coser a medio centímetro, que toda la costura sea exactamente a medio centímetro. Para finalizar le pasas una puntada de zigzag para que no se deshilache. Esto obviamente también lo puedes hacer solamente con la máquina overlock, pero lo quise hacer de esta manera para que puedas ver que también lo puedes hacer en casa si no tienes esta máquina. Aquí ya lo tendríamos terminado. Si te pasa esto no te preocupes, que con la plancha se soluciona. Y lo tienes que planchar llevando esta costura hacia abajo. Y como ves queda súper bonito. Obviamente aquí falta la cinta para tapar la costura, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial. Este lo vamos a dejar así y vamos a hacer de cuenta que es para nosotras, que no es para vender. Si fuera para vender sí que tendríamos que poner esta cinta para embellecer esta parte, pero este lo dejamos así. Obviamente este también lo puedes hacer con la máquina overlock siguiendo los mismos pasos. Ahora vamos con el segundo cuello. Este también lo voy a hacer redondo y voy a utilizar esta tela de algodón. Esta tela es un poquito más dura, no tiene tanta elasticidad y a este cuello le vamos a hacer un acabado mucho más profesional. Aquí ya tengo la camiseta lista para colocarle el cuello, medimos la elasticidad y esta tiene una elasticidad de un 10%. Entonces vas a colocar el cuello juntando los hombros y lo acomodas de manera que quede lo más recto posible. Y vamos a tomar esta medida. Este cuello tiene una medida de 28 centímetros. Si tu tela tiene un 10% de elasticidad, significa que tienes que multiplicar la medida por 0,90. A mí me dio un resultado de 25,2 centímetros. Entonces voy a cortar una tira de 25 centímetros por 3 centímetros de ancho. Doblas la tela y cortas la medida del cuello. Este cuello no lo voy a hacer tan ancho, lo hice de 3 centímetros. Y lo voy a coser todo con la máquina overlock. Entonces colocas derecho con derecho la tela de esta manera y lo coses por esta parte de aquí. Aquí ya lo tengo listo y lo que vas a hacer es doblar el cuello de esta manera. Si quieres lo puedes acomodar con alfileres y aquí ya lo tendríamos listo para coserlo a la camiseta. Bueno, ya tenemos aquí la camiseta con el cuello cortado. Ahora la pregunta es, ¿dónde va la costura del cuello? Esta costura del cuello se coloca a 1 centímetro o a 1,5 centímetros del hombro. Se coloca en este sitio porque aquí ya tenemos doble tela. Y además piensa que en el centro de la espalda luego tenemos que colocar la etiqueta de marca más la etiqueta de talla y luego también la cinta que lleva para tapar la costura. Entonces, para que no se junte todo en el centro de la espalda, desplazamos la costura del cuello a 1 centímetro o a 1,5 centímetros del hombro. Ahora, la puedes colocar en el centro de la espalda siempre y cuando la tela sea muy fina y no tengas que colocar nada más, ya sea etiqueta de talla o de ropa. Yo cuando hago prendas para mí sí que la coloco en el centro porque no voy a colocar etiquetas. Entonces yo dejo la costura en el centro. Antes de colocar el cuello vamos a marcar en la camiseta por el lado derecho donde iría esta costura. La vamos a colocar en el hombro derecho y hacemos la marca por ambos lados, por el derecho y el revés de la tela. Volteamos la camiseta y como ves te queda en el otro lado. Por eso te aconsejo que hagas esta marca porque luego te queda del revés. Ahora vas a dividir el cuello en 4 partes iguales. Marcas el centro de la espalda, el centro delantero y los costados. Cuando tengas listas estas marcas vas a colocar el cuello y lo vas a hacer colocando la costura del cuello, o sea esta de aquí, en la marca que hiciste. En esta parte de aquí es donde la tenemos que unir con el centro de la espalda para que luego coincida la costura del cuello con la marca que hicimos al principio. Entonces también haces lo mismo aquí, divides el cuello en 4 partes iguales y lo acomodas todo con las marcas que acabamos de hacer en el cuello de la camiseta. Cuando ya tengas todas las marcas unidas con alfileres, vas a coser el cuello estirándolo hasta que llegue a la medida de la camiseta.
De momento ya tendríamos colocado el cuello en la camiseta. Esto lo vas a planchar llevando esta costura hacia abajo. Aquí te enseño la costura del cuello que quedó a 1 centímetro o centímetro y medio de la costura de hombro. Vamos a tapar esta costura y lo vamos a hacer desde la costura del hombro hasta el otro hombro. Lo vamos a hacer con una cinta al bies, la vamos a doblar, la colocas de esta manera. Tienes que coser por aquí, lo voy a marcar con un alfiler, lo coses y luego lo doblas hacia abajo y le pasas otra costura por encima. Yo utilicé la misma tela para hacer esta cinta, como ves queda muy bonita, y en el costado del hombro simplemente la corté porque es una tela que no se deshilacha. Ahora vas a pasar un pespunte por aquí. Este no va a llegar a la misma altura que este, lo haces un poquito más cerca del cuello. Vale, como ves queda muy bonito. Este pespunte que yo le hice por aquí encima también lo puedes hacer si quieres en el cuello que hicimos anteriormente. Bueno, ahora vamos con el último tutorial. Voy a utilizar esta tela. Esta tela es un poquito más elástica. Y en esta ocasión vamos a hacer un cuello en V. Y te voy a enseñar a coserlo de una manera muy fácil. Bueno, aquí ya tengo el cuello preparado y voy a medir la elasticidad de la tela. Esta tela estira de 10 a 12,5. Eso significa que tiene un 25% de elasticidad. No estires tanto porque se deforma la tela. Como este cuello es más ancho, he rebajado un poquito la espalda porque si no el cuello subiría demasiado hacia arriba. En esta parte de aquí que es recta, digamos, no quiero que el cuello estire demasiado, entonces voy a calcularlo con menos elasticidad. Pero en la espalda sí que lo voy a hacer con un 25% de elasticidad. Entonces, para esto vamos a tomar dos medidas. Primero, colocamos el cuello para que quede lo más recto posible. La primera medida la vamos a tomar del hombro hasta el escote delantero. Aquí tengo 21,5 y la segunda solamente de la espalda hasta el hombro, que es una medida de 10,5. Aquí vas a cortar una tira más larga. Yo más o menos ya la tengo calculada, por eso es que ves unas marcas de bolígrafo. Vas a cortar una tira un poco más larga y vas a marcar las medidas de la siguiente manera. La medida del delantero solamente la reduje un 15%, que me dio 18 centímetros, pero la espalda sí que la reduje un 25%, que me dio 7,8. Estas medidas las vas a marcar en la tira. Esta tira ya la tienes que tener cortada del ancho que vas a hacer el cuello. Yo la corté de 6 centímetros de ancho y vas a marcar el centro. Desde ahí vamos a marcar todas las medidas. Desde ahí hacia el lado marcamos la espalda, que son 7,8. Lo marcas hacia ambos lados. Esto iría solamente en la espalda. Desde la última marca vas a marcar el delantero, que serían 18 centímetros. Cuando ya tengas listas todas las marcas en el cuello, lo vas a doblar, vas a colocar la camiseta del revés. Yo siempre la coloco del revés porque me es más fácil pasar luego la costura. Y vamos a colocar solamente el cuello en la espalda, con las marcas que acabamos de hacer, que eran los 8 centímetros. Y lo colocas de esta manera con un alfiler. Haces lo mismo en el otro hombro. Esta sería solamente la medida del cuello de la espalda. En el delantero vas a hacer una marca justo en el centro y vas a hacer un pequeño corte. Que sea muy pequeño, no tiene que ser tan grande. Desde esta marca que acabamos de hacer en el cuello es donde va la marca de los 18 centímetros que hicimos en la tira. Ahí tenemos que hacer este estiramiento. Y todo esto lo vamos a coser de la siguiente manera. Si te fijas, yo tengo la camiseta del revés. Esta tira de aquí es por donde vas a comenzar a coser. Vas a coser la tira por aquí y antes de llegar aquí vas a colocar la marca que hiciste en el delantero encima.
Entonces primero cosemos esta parte del delantero estirando también, sigues con la espalda sin quitar los alfileres solo hasta que llegue la aguja y cuando llegues a esta parte del hombro acomodas la tira del otro lado del delantero, colocas la marca del delantero con la marca del cuello y estiras, coses por aquí y te detienes 5 centímetros antes. Entonces comenzamos a coser el cuello, cosemos un trozo y acomodamos la marca del delantero con la marca del cuello. Vas a bajar la aguja y ahora sí puedes estirar la tela. Estiramos primero hasta el hombro. Cuando llegues al hombro quitas el alfiler y ahora estiras desde este hombro hasta el otro. Esto sería ahora solamente la espalda. Recuerda que el cuello de la espalda tiene una mayor reducción. Cuando llegues aquí, acomodas el cuello de la otra parte del delantero. Aquí lo acomodas solamente para poder estirar y que queden los dos iguales. Continúas cosiendo y te detienes 4 o 5 centímetros antes de llegar al final. Ahora, esta costura que hicimos al principio la vas a colocar de manera recta con respecto a la tela que tienes debajo. Recuerda que también tienes la marca de bolígrafo, o sea, esta de aquí, también las tienes que unir. Estiras el cuello y terminas de coser. Te va a quedar de esta manera. Ahora lo volteas y terminas de cerrar, o sea, de cortar el cuello que sobra. También lo colocas de manera recta con respecto a esta costura de aquí. Aquí te enseño cómo queda. Pienso que en esta parte de aquí, ahora te lo voy a enseñar por el derecho, tenía que haber estirado un poquito más porque lo ideal es que quede así, que quede lo más recto posible. Entonces ahora le vamos a colocar una cinta en la parte de la espalda para tapar la costura. Y aquí haces lo mismo que en el tutorial anterior. Coses la tira primero por el revés y luego le das la vuelta y le pasas una costura por encima. Y como ves queda muy bonito el resultado. Aquí tiene la cinta que le hemos colocado para tapar las costuras. Aquí en el centro de la espalda es donde iría la etiqueta. Y como ves tiene el ajuste perfecto en el cuello, o sea en la espalda. Y delante queda perfecto y no se frunce demasiado la tela. Y aquí también si quieres le puedes pasar el pespunte por encima, por todo alrededor. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Pongan en práctica todo lo que les acabo de compartir. Si no les sale a la primera, no se preocupen porque todo es cuestión de práctica. Y no se olviden de comentar si les gusta este tipo de tutoriales. También déjenme en los comentarios qué otra cosa les gustaría aprender. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente tutorial. Y ya sabes, si te gustó este vídeo, regálame un like para más tutoriales.